Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la ley de amnistía en segunda discusión. Propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, será la llave para que sean excarcelados los considerados presos políticos con algunas excepciones. Tenemos reporte. Pese al diálogo, Donald Trump advierte a Irán de cosas malas si no llega a un acuerdo que, según el republicano, se podría lograr en un plazo de 15 días. Esto mientras la Unión Americana refuerza su presencia militar cerca de territorio iraní. Indicios de genocidio en Sudán. Una misión independiente establecida por la ONU determinó que los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron delitos que cumplen con las características de una matanza para intentar destruir a dos grupos étnicos. Iniciamos en Venezuela. Por unanimidad, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó la ley de amnistía en segunda discusión. Propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, será la llave para que sean excarcelados, con algunas excepciones, los considerados presos políticos que fueron puestos tras las rejas entre 1999 y 2025. La ampliación con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Aunque esta ley de amnistía fue aprobada por unanimidad, el sentir de los diputados de la bancada opositores que pudo ser una ley más amplia, una mejor ley, pero sin embargo consideran es un gran avance en la reconciliación del país. Se modificó el artículo 7, que fue objeto de discordia en la pasada discusión, y se le incorporó que aquellas personas que se encuentren fuera del país pueden designar un representante legal en territorio venezolano que los represente ante tribunales. Recordemos que este artículo obligaba a los amnistiados estar a derecho, y sin embargo muchos de los opositores se encuentran en el exilio y no regresarían al país, por supuesto por miedo a ser detenidos y porque no confían en el sistema de justicia. También se incorporó un artículo en el que se designa una comisión que va a evaluar los casos que no estén contemplados en esta ley. Pudimos conocer de forma extraoficial, por ejemplo, que se propondría evaluar el caso de los militares, el caso de los involucrados en la operación Gedeón, que no están esos hechos especificados en esta ley de amnistía. Recordemos que esta ley incluye hechos desde 1999 hasta la fecha, como por ejemplo el golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2012, el paro petrolero de ese mismo año, hechos vinculados a las protestas antigubernamentales de 2014, de 2017, 2019, entre otros. Esta ley, una vez fue aprobada, fue enviada al Ejecutivo y entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial. Sin embargo, se desconoce en cuánto tiempo podrán estas personas beneficiarse y salir en libertad. Mientras tanto, los familiares de los presos políticos continúan apostados a las afueras de las distintas cárceles, exigiendo liberaciones inmediatas, insistiendo en que no hace falta una ley de amnistía para que estas personas puedan salir de las cárceles. Según la ONG Foro Penal Venezolano, todavía en el país hay más de 600 presos políticos. Y con la aprobación de la ley de amnistía, los familiares de los considerados presos políticos finalizaron una huelga de hambre que cumplió 6 días. Ahora, para hablar sobre los alcances y limitaciones de la ley de amnistía, saludo con mucho gusto a Alfredo Romero, quien es abogado y activista venezolano y director de la ONG Foro Penal. Bienvenido y gracias por la comunicación. Buenas noches y muchas gracias por el contacto. A usted. Pues la ley de amnistía fue aprobada por unanimidad por el Parlamento venezolano. Se trata de una ley criticada no solo por los familiares de los considerados presos políticos, sino también por ONGs y grupos defensores de derechos humanos, como por ejemplo Foro Penal, que usted dirige. ¿Por qué consideran que tiene alcances limitados y que de alguna manera se necesitaba más bien una ley más amplia? Bueno, primero, no es necesaria la amnistía para liberar a todos los presos políticos en Venezuela, como ya se han excarcelado a más de 450 personas. Y se debe continuar excarcelando y liberando a personas, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, ciertamente esta amnistía o esta ley de amnistía va a beneficiar a algunas personas, pero el gran problema es que es una ley restrictiva y excluye a sectores de presos políticos o perseguidos políticos que unos se mantienen todavía detenidos, por ejemplo el sector militar o personas de los militares como tal, y personas que están fuera del país que no están dentro de esos hechos que la ley de amnistía refiere, que son bastante limitativos. Decían anteriormente ustedes que la ley incorpora
situaciones de 1999 hasta 2025, sí, pero excluye dentro de esos años muchos hechos, es decir, en total de esos años realmente, si vemos los hechos incluidos, no suma más de 10 años, es decir, que quedan excluidos una cantidad de situaciones, entre otras operaciones pues, de carácter militar dentro del contexto político que no están allí. Y por otro lado, otro elemento limitativo de la ley es que define o establece delitos, cuáles delitos se incorporan y cuáles no. Y bien sabemos que el problema en Venezuela no es un problema de quién cometió un delito, no. El problema es que el sistema de justicia, digamos, ha venido siendo utilizado como arma de persecución política y es el mismo sistema de justicia el que ha imputado o acusado a personas con delitos que nunca han cometido y es el mismo sistema de justicia, y ahí viene la otra limitante o restricción o crítica de la ley, quien va a determinar cómo interpreta la ley y quiénes son los beneficiados. Y ese es el gran problema, porque obviamente los mismos jueces fiscales que acusaron y que encarcelaron personas son los mismos jueces fiscales que van a decidir discrecionalmente quiénes van a ser beneficiados o no por esta ley. Alfredo, justamente hablando de quién va a decidir quién sale y quién no, platiquemos acerca de una excepción puntual. Por ejemplo, la amnistía excluye, por ejemplo, a los que el chavismo considera sospechosos de promover acciones armadas contra Venezuela. ¿Por qué este criterio es particularmente problemático? Bueno, hay muchas personas que se han sido señaladas y acusadas de acciones armadas, de golpes de Estado, de rebeliones militares, que no es cierto que hayan sido y que de alguna manera las han imputado por un esquema de propaganda de decir, bueno, sí, somos víctimas de agresiones terroristas, etcétera, y que en definitiva no son responsables de eso. Pero a todo evento, en el caso que hayan sido responsables, precisamente lo que entendemos que la amnistía debe lograr, si se pretende una reconciliación nacional y una reunificación, es amnistiar, digamos, olvidar todos esos hechos para que el país continúe hacia adelante, tanto de un sector como del otro sector. Y precisamente ahí es donde está el problema, que se están excluyendo una serie de personas. Repito, no quiere decir que no se incluya y que no sea un avance. No podemos decir que vamos a rechazar por completo la amnistía, no vamos a decir que la amnistía no representa un beneficio para un grupo de personas que incluso están fuera del país y que pudiesen regresar en caso de que así se les otorgue luego de que se solicite, porque un punto importante también es que la ley automáticamente no va a lograr la libertad de presos políticos ni eliminar causas pendientes de personas que se encuentran, por ejemplo, fuera del país. Hay que solicitarla ante el tribunal luego de que la ley sea publicada, ¿no? Entonces hay todos unos pasos todavía previos. Pero en cualquier caso, a pesar de esos pasos, a pesar de esas condiciones, a pesar de esas restricciones, puede beneficiar o de alguna manera va a beneficiar a personas que de alguna manera han sido perseguidas, se encuentran perseguidas políticas y que de alguna manera no pueden pues ni siquiera venir a Venezuela. ¿Y qué pasará entonces con aquellos en el exilio? Usted hablaba hace un momento de pasos todavía a seguir. ¿Cuál sería el proceso para ellos? Bueno, un buen paso de esta ley es que al menos se permite que las personas que no están presentes en Venezuela puedan, a través de la representación de un abogado, solicitar la amnistía y luego que le otorguen la amnistía, inclusive estando afuera, pueden regresar al país, ¿no? Pero allá hay una serie de factores importantes. Fíjate, todavía el sistema represivo en Venezuela se mantiene intacto. Las mismas personas, los mismos que han reprimido, los mismos que han perseguido están allí. Entonces, por ejemplo, ese sistema represivo no es solo el que encarcela personas, el que abre procesos contra personas disidentes, sino también el que invalida pasaportes para que las personas no puedan viajar, pasaportes venezolanos, el que controla la entrada y salida del país desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista pues, oficial en términos generales, y de alguna manera si eso continúa, pues los impedimentos van a existir. Pero al menos pues existe esta, vamos a llamarlo así, la amnistía no es un hecho, no va a lograr inmediatamente, automáticamente la libertad, pero es una oportunidad para que estas personas que han sido perseguidas tengan su libertad. Por ahora la amnistía es una oportunidad, es un camino para lograr eso y al menos en ese sentido es un gran avance y por eso es que la recibimos, sí, vamos a llamarlo así, con optimismo, pero no podemos dejar de decir que obviamente es excluyente y restrictiva.
Gracias, Alfredo Romero, como siempre, por tomar comunicación en un día en el que finalmente se aprueba la ley de amnistía en Venezuela. Gracias y hasta la próxima. A la orden. Hasta luego. Y en otros temas, el presidente Donald Trump amenaza una vez más a Irán. Señaló que espera que se pueda acordar un pacto nuclear con el gobierno persa en los próximos 10 o 15 días. De lo contrario, dijo que cosas malas podrían suceder. Aquí los detalles. El Medio Oriente está en vilo, mientras Estados Unidos e Irán se reúnen para una segunda ronda de conversaciones en Ginebra esta semana. Si bien la Casa Blanca afirmó que se lograron algunos avances, aún mantienen diferencias de criterio respecto a algunos temas. En su intervención en la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington, el presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de tomar medidas militares. Así que ahora puede que tengamos que ir un paso más allá o puede que no. Quizás lleguemos a un acuerdo, lo descubrirán en los próximos 10 días. Trump exige a Irán que elimine su programa nuclear, disuelva sus fuerzas regionales y desmantele sus misiles balísticos, condiciones que es poco probable que Teherán cumpla, mientras Estados Unidos concentra la mayor cantidad de poder aéreo en Medio Oriente desde su invasión a Irak en 2003. En los últimos días, Washington ha enviado aviones de combate F-35 y F-22 a la región, según datos de aplicaciones de rastreo de vuelos. Ello se suma a la Armada, que incluye el portaaviones Abraham Lincoln y 3 buques de guerra con misiles Tomahawk utilizados para atacar 2 instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado. Además, el presidente Donald Trump ha desplegado un segundo grupo de ataque contra portaaviones que incluye 3 destructores y el USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada. Otros recursos están en camino, lo que eleva el total a 13 destructores. Washington también ha desplegado defensas aéreas cruciales en la región durante las últimas semanas, incluyendo aviones de guerra electrónica para interferir los sistemas de radar y comunicaciones y drones Reaper. Mientras tanto, Irán y Rusia realizaron ejercicios navales en el Mar de Omán y en el norte del Océano Índico, apenas días después que la Guardia Revolucionaria realizara ensayos militares en el estrecho de Hormuz. Vamos a Sudán. Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron delitos que cumplen con las características de un genocidio. Así lo determinó una misión independiente que fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Fue una campaña de destrucción con signos claros de genocidio. Esto afirma la ONU tras la divulgación de un extenso informe que documenta crímenes contra la población civil en Al-Fashir por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar conocido como RSF y en guerra con el ejército sudanés perpetró asesinatos en masa y otras atrocidades en la ciudad al este de Sudán. El conflicto que inició en 2023 en Jartum, la capital, ha causado la muerte de más de 40.000 personas según la ONU, una cifra que grupos humanitarios consideran un subregistro. Basándonos en el patrón, la consolidación, la escala, la naturaleza sismática y el efecto acumulativo de estos crímenes, solo hay una conclusión posible. Es indicativo de un genocidio. Al-Fashir, en Darfur del Norte, cayó en manos de las fuerzas del RSF en octubre de 2025, tras un asedio de 18 meses que antecedió a matanzas masivas. La ONU dice que no llega a esta conclusión a la ligera y que forma parte de un compendio extenso de pruebas, la escala y secuencia de los ataques, que incluyen asesinatos, ejecuciones masivas, violaciones, asedio y muerte por inanición, sumadas a las evidencias sobre los autores en los que declaran la intención de eliminar y destruir las comunidades. La violencia sexual y de género era generalizada, sistemática y dirigida por motivos étnicos. Las mujeres y las niñas de entre 7 y 70 años fueron víctimas de violaciones masivas y otras formas de violencia sexual y de género, incluidos asesinatos, azotes, palizas, humillaciones, desnudez forzada y acoso sexual, así como el robo de sus pertenencias. Estados Unidos impuso el jueves sanciones a líderes de las milicias de apoyo rápido, a los que acusó de destruir pruebas de asesinatos en masa, enterrando, quemando y eliminando decenas de miles de cadáveres. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense aquí con nosotros en France 24. Gracias por su compañía y hasta la próxima. En un instante, deportes. RFI y France 24 presentan
Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.